¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Para nosotros siempre es un placer, un privilegio estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios, una responsabilidad también muy grande. Y como ustedes saben, los que nos han estado siguiendo en esta serie la hemos titulado Los Milagros de Jesucristo, hemos estado a lo largo de todas estas semanas, me parece que son 7 semanas que hemos estado justamente ahí en el capítulo 8 del Evangelio de Mateo, y hoy, si Dios lo permite, vamos a terminar el capítulo 8 del Evangelio de Mateo. Le doy gracias a Dios porque lo hemos hecho de una manera expositiva, que también es buenísimo, hermano, una predicación de esa manera, y el Señor nos ha bendecido muchísimo, hemos aprendido bastante, no solamente acerca de los milagros de Jesucristo que Él hace y que vemos ahí, sino también el Señor nos ha enseñado lo que es la fe genuina, esa fe que persevera, esa fe que mediante el poder de Dios se mantiene en nosotros, ¿verdad? Hasta el día en que usted y yo tengamos el privilegio de que, estando de rodillas, le miremos cara a cara a nuestro amado Jesucristo. Eso es lo que hemos estado viendo todas estas semanas. Así que, amados hermanos, acompáñenme al Evangelio del Mateo capítulo 8. Vamos a leer los versículos del 28 al 34. ¿Sí? Abra su Biblia, por favor, y la palabra de Dios dice así. Mateo capítulo 8, del versículo 28 al 34. Dice así: Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaban paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Entonces el Señor Jesucristo les dijo: Id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Padre, te damos gracias, Señor. Oramos para que, mientras, Señor, tú nos enseñas, tu Espíritu Santo pueda darnos una iluminación correcta en nuestros corazones, y nosotros podamos no solamente ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Oramos, Señor, para que tu palabra quede grabada en nuestros corazones como una verdad eterna. Te lo pedimos esto, y de lo que recibimos de gracia, Señor, ayúdanos a dar de gracia. Te lo pedimos esto, amado Padre, en el nombre de Jesús. Bien, antes de empezar este capítulo o esta sección, yo quisiera decirles que básicamente hoy lo que vamos a hacer hoy no es precisamente un sermón, sino más bien va a ser una enseñanza, ¿ok? Eso una cosa. Otra, amados hermanos, que quisiera decirles que es bueno que cuando estemos en casita leamos esta porción bíblica. Este evento que acabamos de leer también lo tenemos en el Evangelio de Marcos y de Lucas, ¿sí? En los Evangelios sinópticos. Digo esto, hermanos, porque si nosotros leemos este mismo evento, tanto en Mateo, Marcos y Lucas, entonces vamos a tener más información en contexto de este evento. Es decir, tanto Marcos y Lucas aportan detalles que de pronto Mateo no nos lo da, o omite, porque la manera en que Mateo escribe este evangelio es así como, por decirlo, es como un magazine, ¿me entienden? Donde solamente se da la información de los eventos más importantes ocurridos, y vamos a comprobarlo eso. No así Marcos y Lucas.
porque especialmente Lucas investiga diligentemente todos los hechos. Marcos aporta detalles que tanto Mateo y Lucas no lo dan. O sea que si leemos en contexto los tres evangelios de este evento, vamos a aprender muchísimo. ¿Ok? Otra consideración, antes de empezar, amados hermanos, quisiera decirles que hoy vamos a hablar de un tema que es especial. Es especial porque el hombre, el ser humano, no tiene la capacidad para poder ver este tema, este asunto que vamos a tratar hoy. Es decir, el hombre en su naturaleza es completamente limitado, ¿ya? No solamente por su naturaleza física, sino por su naturaleza caída. Es limitado en este asunto que vamos hoy a ver. Les digo esto, hermanos, para que usted y yo no caigamos en la arrogancia de muchas iglesias, de muchos líderes o pastores que creen saber muchísimo con respecto a este tema. Y creen saber todo con respecto a este tema, y creen saber absolutamente todo, son expertos en esto, y eso muchas veces, esa arrogancia a esas congregaciones o a esos pastores les lleva a cometer gravísimos errores incluso de practicar herejías en una iglesia. Entonces hacen de la congregación muchas veces como un circo, ¿verdad? Y la gente vomitando, la gente yéndose para atrás, sacudiéndose, cosas así que realmente son terribles. ¿Qué quiero decirles yo con esto, amados hermanos? Que lejos de esa arrogancia, ¿ok?, no caigamos en esa arrogancia, sino que seamos humildes y aprendamos lo que la palabra de Dios nos muestra aquí como una verdad. Estoy hablando del mundo espiritual, estoy hablando del mundo del reino de las tinieblas. Entonces, lo que nosotros vamos a ver hoy es justamente lo que la palabra de Dios nos ha dado. Es la justa medida y en la justa intención que a Dios le ha placido enseñarnos lo que está aquí, ni más ni menos. No tenemos por qué hacernos los muy sabios en el mundo espiritual. No. Si Dios nos muestra aquí sobre el mundo espiritual, es lo que Dios ha querido mostrarnos, ese mundo espiritual, en la medida y en la intensidad que Él lo ha dispuesto dentro de su soberanía. ¿Ok? Esas consideraciones, amados hermanos, quiero compartir con ustedes antes de empezar justamente, que no va a ser un sermón, sencillamente va a ser una enseñanza más que un sermón, hermanos, y por eso es que ahora pues estamos aquí, justamente en esta porción bíblica. Jesús, como acabamos de leer, Él está mostrándose quién es Él. Él tiene, hemos visto a lo largo de estas semanas que Él tiene poder sobre la enfermedad, Él tiene el poder sobre la naturaleza, hemos visto eso, y hoy veremos que el Señor Jesucristo tiene poder sobre lo sobrenatural, sobre el mundo espiritual, el mundo de las tinieblas. Y la pregunta que justamente se hace en el versículo 27 del capítulo 8, ¿qué hombre es este? Esa pregunta es respondida justamente en la sección que acabamos de leer hace un momento. Otra consideración que podemos notar aquí en este capítulo 8 del Evangelio de Mateo es que por primera vez aquí en el Evangelio de Mateo a Jesús se le identifica como el Hijo de Dios. Esta es una declaración que es hecha no por alguien que fue sanado. Esta declaración o esta confesión es hecha no por alguien que fue liberado, ni siquiera por alguien que creía en el Señor. Esta declaración, esta confesión que vemos aquí es hecha por un demonio, por dos hombres que estaban poseídos. Esto es interesante, amados hermanos. Es decir, esta confesión viene de las tinieblas y viene precisamente de la boca de dos hombres endemoniados. Es decir, viene del ámbito de Satanás. Y obviamente también vemos acá que los testigos, las personas que vieron este milagro, en lugar de pedir
que se quede el Señor Jesucristo en esa región, esa gente le dice: Señor Jesús, aléjate de nosotros. Le piden que se vaya. Entonces hoy vamos a ver como el tema de hoy que vamos a ver. El tema que vamos a ver hoy se titula así. Me parece que es la parte 6, los milagros de Jesús. Entonces el tema que lo hemos puesto es justamente ese, ¿no? Es, ahí va, gran misericordia. ¿Ok? Entonces, dicho esto a manera de introducción, hermanos, vamos a ver por lo menos 4 puntos hoy día que nos van a enseñar mucho. Y mientras el Señor nos enseña por medio de su palabra, también vamos a hacer algunas 2 o 3 reflexiones con respecto a lo que vamos a aprender del Señor, ¿no? Bueno, como primer punto, hoy vamos a ver, de acuerdo a lo que acabamos de leer, acerca de la manifestación demoníaca, ¿sí? Y ahí tenemos en el versículo 28, cuando llegó a la otra orilla. ¿Recuerda usted la semana pasada? El Señor estaba en la barca, se hace la tormenta, el Señor le salva de esa tormenta, ¿verdad? Y Él está cruzando a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos. Vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Bueno, la pregunta es, Él está en una región que se llama Gadara, ¿ok? Quiero indicar acá una cosa. El Evangelio de Mateo afirma, y como lo dije hace un momentito, él lo hace más de una manera más general. Entonces él habla acerca de la región de Gadara. Les digo esto porque si usted lee Marcos y Lucas, usted va a ver que Marcos y Lucas dan nombres específicos de lugares específicos, ¿ok? Digo esto para que entienda que la palabra de Dios no tiene contradicción, sino que Mateo aquí hace un énfasis en la región de Gadara, ¿ok? Él dice ahí la tierra de Gadara. ¿Qué es la tierra de Gadara? ¿Dónde sale la tierra de Gadara? Bueno, para ello, amados hermanos, nosotros tenemos que remontarnos al Antiguo Testamento, cuando se dividió la tierra, ¿verdad?, de las tribus de Israel, y Gad se quedó en el lado equivocado del río Jordán. Entonces es allí donde ellos empezaron a criar cerdos y a negociar cerdos, algo que obviamente los judíos no debían de haber hecho nunca. ¿Qué podemos aprender de esto? Sí, que una vez que uno desobedece al Señor, el siguiente paso para la desobediencia no resulta difícil de hacerlo. Eso es lo que podríamos aprender para nosotros. Sin embargo, yendo al texto, al versículo 28, ¿por qué el Señor Jesucristo está en la región de Gadara? Debemos entender que la región de Gadara, por lo tanto, es una región gentil. En su mayoría no conocen a Dios. ¿Qué es lo que Él está haciendo en esa región? Bueno, algunos comentaristas dicen que tal vez Él estuvo o quiso ir allá para descansar. Hemos visto a lo largo de estas semanas que Él estaba cansado, se ha desgastado a sí mismo en su ministerio. Y algunos dicen que posiblemente Él quería ir allá a descansar. Sin embargo, cuando usted lee los evangelios con respecto al ministerio del Señor Jesucristo, usted debe de darse cuenta que nuestro Señor Jesucristo siempre estaba haciendo la voluntad del Padre, ¿verdad? Es decir, que no hay ningún encuentro misericordioso con Jesús que no haya estado escrito desde la eternidad. Él está ahí porque Él tiene una cita, ya que Dios ha determinado mostrar misericordia a 2 hombres, y no solamente a estos hombres, sino a toda una región, a toda una ciudad y aldeas. Él está ahí porque la gloria de Dios va a ser expuesta, va a ser manifestada, va a ser desplegada. Para ello, para comprobar esto, nosotros, por ejemplo, podemos irnos a Juan capítulo 4, versículo 4. Usted recuerda cuando el Señor Jesucristo está en Samaria, ¿verdad? Y Él se encuentra con la mujer samaritana.
¿verdad? Él tiene una charla con la mujer samaritana. Y el Evangelio de Juan dice que le era necesario pasar por Samaria. ¿Entiende eso usted? No era una necesidad geográfica, sino más bien era una necesidad ministerial. Es decir, ya en la eternidad el Señor hizo que Jesucristo se encuentre con esta mujer samaritana. El Señor Jesucristo le da el agua viva, ¿verdad? Ella va, predica a toda su aldea, a toda su ciudad, y todos se convierten. Esto es interesante, hermano, que nosotros podemos ver aquí. Entonces, lo mismo, o de la misma manera, Jesús tenía que ir a esta región justamente a encontrarse con estos hombres. Estos hombres, por así decirlo, están en una cita, están dentro del calendario de salvación divino de Dios. Dicho esto, yo quisiera, amados hermanos, poder invitarlos a meditar o a pensar en su conversión. En el momento en que usted aceptó a Jesucristo. Recuerde, hermano, que la salvación es el resultado de una determinación divina, de la soberanía de Dios. Es decir, tú y yo escogimos a Jesús porque Él nos escogió primero. Tú y yo amamos a Jesucristo porque Él nos amó primero. Eso es soberanía. Es decir, que Dios planeó nuestra salvación desde la eternidad, incluyendo la manera en cómo iba a pasar. ¿Se ha puesto a meditar usted eso? Tan maravilloso Dios en ese sentido. Y obviamente podemos ver eso en nuestras vidas mediante la aplicación de nuestra salvación, que es en Jesucristo. Es decir, que Dios diseñó todo para nuestra salvación, todo. Es decir, dónde naceríamos, en qué familia naceríamos, el tiempo exacto para escuchar el Evangelio, las personas indicadas que iban a orar por usted y por mí para ser salvos. El Señor diseñó y escogió a la persona exacta para que por primera vez usted se encuentre con esa persona y esa persona le predique el Evangelio de Jesucristo. ¿No es maravilloso eso, pensar? Todo el Señor diseñó para nuestra salvación. Es decir, nosotros estábamos en el calendario divino de la salvación. Y en el tiempo determinado por Dios, el Señor nos salvó. Esto es maravilloso, hermano, y lo mismo el Señor está queriendo hacer acá, con estos dos hombres. Y aquí vemos que el Señor tiene una cita con dos hombres, y dos hombres que son atormentados, realmente atormentados. ¿Qué quiero decirles aquí? Que si tú vives una vida atormentada, como hoy en la actualidad hay mucho de eso, están atormentados, tan atormentados que ni siquiera pueden reconocer su propia identidad sexual hoy día, y eso lo vemos mucho hoy día. O de pronto, si tú conoces a alguien, alguna persona a quien amas y que está atormentado en su vida, déjame decirte que Jesucristo puede salvarlo, rescatarlo de donde Él está, y cuando Él los libera para siempre y totalmente, y los lleva a tener una mente sana, los lleva a tener un corazón restaurado, y donde obviamente antes había inestabilidad, oscuridad, hoy hay claridad, hay estabilidad, hay paz, hay amor, hay restauración. Y eso es lo que estamos viendo acá en esta historia. Si por ejemplo vamos a Marcos capítulo 5 y versículo 15, dice la palabra de Dios que este hombre estaba vestido a los pies de Jesucristo y en sus propios cabales. Eso hace Jesucristo cuando libera a una persona. Ese es el poder de nuestro Salvador. Veamos el versículo 29. Y clamaron estos demonios
diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Vemos que estos hombres están bajo la influencia demoníaca, 2 hombres atormentados. Es decir, la influencia demoníaca es una verdad y lo vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, expresada de diferentes maneras, de muchas formas. Algunos son atormentados constantemente, otros son atormentados ocasionalmente, algunos son sujetos a violencia, algunos se hacen daño a sí mismos y no a otros. Y obviamente cuando hablamos de una posesión demoníaca hay mucha variedad en esto. Entienda esto, amado hermano, cada persona no redimida está bajo este ámbito. Ahora, yo no estoy diciendo que cada persona no redimida está poseída o está afectada por el diablo. Yo no estoy diciendo eso. Lo que yo quiero decir acá, amados hermanos, es que todos nacimos bajo el reino de las tinieblas. Todos, usted y yo, todos nacimos bajo esa condición. Bajo la potestad del reino, esclavizados al pecado, en un ámbito gobernado por un asesino, un mentiroso y un traidor. Todos nacimos bajo ese reino, el de las tinieblas. Y todos nacimos bajo esa influencia. Y vemos acá que estos hombres están atormentados por la influencia de este reino de las tinieblas. Y están siendo atormentados de una manera impresionante. Impresionante. No solamente es un demonio. Si vamos a Marcos, ellos dan el nombre y dicen: nos llamamos Legión, que significa muchos. Si lo aplicamos en el contexto romano, nos puede ayudar a identificar la cantidad. Porque una legión en el Imperio Romano constaba más o menos de 5,000 soldados. O sea que podemos entender que más o menos había 5,000 demonios en estos hombres. Se llaman legión. Acompáñenme a leer ahí Marcos capítulo 5 del versículo 1 al 17. Y es lo que yo les estaba diciendo hace un momento. Mateo habla de 2 endemoniados, Marcos y Lucas habla de un endemoniado. ¿Por qué razón? Como les dije, Mateo nos da un ambiente más general, ¿verdad? Nos da una información así como un periódico. En cambio, Marcos y Mateo hablan de un endemoniado. ¿Por qué? Porque ellos ponen énfasis en la conversación que tiene este endemoniado con Jesucristo. Es decir, no hay contradicción en los evangelios. Y es así como lo hace tanto Marcos y Lucas. No hay contradicción, por eso es que vemos que ellos hablan de un endemoniado. Versículo 1 del capítulo 5. Y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él, es decir, Jesucristo, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechos pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló. La palabra aquí en griego es proskuneo. Vamos a hablar acerca de eso un poquito. Se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque él decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y le respondió: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Y estaban allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos,
entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven lo que había sido, y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido una legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de esa región. Acompáñenme a Lucas, también capítulo 8. Quiero que tengamos un entendimiento claro de lo que está pasando aquí. Lucas capítulo 8, ahí vamos a leer del versículo 27. ¿Ya? Del versículo 27 al 31. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, es decir, estaba desnudo, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, nuevamente la palabra proskuneo en griego, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Él dijo: Legión, porque somos muchos. Es decir, habían muchos demonios que habían entrado a él, y le rogaban que no le mandase al abismo. Interesante. ¿Cómo es que estos hombres son atormentados? Lo acabamos de ver aquí. Estamos viendo nosotros qué es una manifestación demoníaca. Ese es el primer punto. ¿Cómo es que estos hombres son atormentados? De acuerdo a lo que acabamos de leer, aislamiento. Ellos están lejos de su familia, de sus seres queridos, de la sociedad. Dice la palabra que ellos vivían en cuevas. Digo esto para que usted entienda, porque ahí dice la palabra sepulcros, pero no es como nosotros entendemos un cementerio. No. En la antigüedad los muertos se enterraban en cuevas que se hacían en las rocas. Y ahí es ahí donde se ponían a los muertos. Es decir, cuando habla de sepulcros, está hablando literalmente de cuevas. Marcos lo dice, Lucas lo dice. Vemos una obsesión por la muerte. ¿Quién vive en las tumbas con los muertos? Un endemoniado. Vemos que ellos se atormentaban, se golpeaban con las piedras, dice que ellos estaban desnudos, sin ropa, y así pasaron por mucho tiempo. No tenían casa, tenían una fuerza brutal. Esa es otra característica de los demonios, de una persona que está poseída. Ni las cadenas ni los grillos podían aguantar, tenían una fuerza impresionante. No dormían, estaban de día y de noche caminando. No se controlaban, es decir, el demonio controla todo su cuerpo, sus acciones, sus pensamientos, su voz, controla todo. Es decir, era un verdadero tormento lo que estos hombres estaban viviendo. Eso en cuanto a las personas, pero ¿qué hay en cuanto a los demonios en sí mismos que estamos hablando acá? Los demonios son ángeles caídos. Es decir, algún día estuvieron en la presencia de Dios, fueron creados por Dios, pero se rebelaron contra Dios. Esto nos lleva a entender que un demonio es un ángel caído, es decir, es un ser racional y personal. Tienen conciencia de sí mismos, de quiénes son,
saben dónde están, saben cómo son, saben quiénes son, tienen conciencia, así como usted y yo tenemos conciencia. Usted se ve y dice: yo soy un hombre de tal estatura, mi tez es blanca, es morena, soy ecuatoriano, soy colombiano, es decir, tienen conciencia. Los demonios también tienen conciencia de sí mismos. Pueden reconocer a una persona. Están más organizados que usted y que yo. Están organizados en tronos, potestades y todo eso. Se someten a lo que Satanás les ordena que haga. Reconocen la autoridad de Jesús. Se comunican. Pueden comunicarse. Reconocen la verdad acerca de Jesucristo, de su persona, de su autoridad. Le temen. Temen a su Creador. Ahí en Santiago capítulo 2 y versículo 19 dice que los demonios creen en el Señor, pero tiemblan ante la presencia del Señor Jesucristo, de Dios. Ellos no aman al Creador, pero temen a su Creador. También, de acuerdo a lo que acabamos de leer, a ellos se les ha permitido conocer algo con respecto a las edades, a los tiempos, a las épocas, a su destino. Y le ruegan al Señor Jesucristo que no les mande al abismo. Ellos saben que hay un lugar que incluso va a ser de tormento para ellos. Le ruegan al Señor Jesucristo que no les atormente antes de tiempo. ¿Entiende usted eso? La escatología de los demonios es correcta. Ellos tienen la verdad, pero no aman la verdad. Tanto Marcos y Lucas, dice la palabra de Dios, que ellos van y se arrodillan, se postran ante el Señor. La palabra aquí es proscuneo. Es decir, lo hacen no porque ellos aman y honran al Señor Jesucristo, sino lo hacen es porque ellos nadie en este universo, ningún ser creado en este universo puede resistir la majestad de Jesucristo. Y lo hacen para su beneficio, no para honrar, alabar, exhortar, agradecer a Dios por lo que Él es. No, lo hacen por su propio beneficio. Son malos. La palabra de Dios nos dice que ellos pueden entrar en personas, pero también en animales. Y donde quiera que ellos lleguen y habiten, van a hacer daño, muchísimo daño, al que posean. Los hombres son atormentados, los cerdos se vuelven locos y se lanzan al precipicio. Eso es tremendo. Si vemos en el contexto de esta narrativa, estos hombres eran famosos, pero por su miseria. Todo el mundo les conocía. Y cuando en la soberanía de Dios estos dos hombres son liberados de su tormento, esto es un testimonio grandísimo, no solamente para ellos como haber sido hechos libres, sino para los que fueron testigos de esa liberación. Es decir, esa liberación es innegable, incuestionable. Y obviamente podemos decir que es un testimonio que no se puede negar. Todos han tratado de arreglar el problema con estos hombres. Nadie ha podido. Viene el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo los libera. Eso es un testimonio innegable. Esto nos lleva al segundo punto. No solamente vemos la manifestación demoníaca, sino también vemos la confesión demoníaca. Ahí en el versículo 29, de vuelta al capítulo 8 de Mateo, dice:
y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Los demonios sabían quién es Jesús. Un demonio sabe quién es Jesucristo, que está ahí, lo reconocen. Él es su creador. Saben que el Señor Jesucristo acaba de bajar de la barca. Él es el Hijo de Dios. Los demonios no pueden dejar de reconocer a su creador. Y es tan fuerte la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que ellos se postran ante Él, no en adoración, no en reverencia, no en exaltación a Dios, sino miserablemente ellos quieren pedir un favor para ellos. Danos más tiempo, no nos mandes al abismo, no nos atormentes aún. Selfish. Los demonios no pueden dejar de reconocer a su creador. Él es el Dios. De hecho, ¿sabe? Cuando estaba haciendo este tema, es interesante cuando te pones a investigar, porque sabe que este asunto de los exorcismos era muy común en los tiempos del Nuevo Testamento, era muy común. Los judíos exorcizaban y había ciertos ritos y había ciertas palabras que ellos hacían para exorcizar. Y claro, cuando le ven al Señor Jesucristo en pleno ministerio y haciendo tremendas liberaciones, esto es impresionante. Entonces los judíos dicen: bueno, hoy aquí hay una nueva técnica, aprovechemos nosotros también de ello, vamos a exorcizar, a mandar demonios también nosotros en el nombre de Jesucristo. Y ahí en el libro de los Hechos, capítulo 19, es un ejemplo del que yo quiero dar con ustedes. Capítulo 19 del 13 en adelante dice así: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. O sea, no era cualquier gente. Mira, jefe de los sacerdotes, conocían, tenían palabra, sabían, ¿verdad? Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? No les salió. El demonio les hizo entender. Hermanos, tenemos que ser serios en esto. ¿Sabe? La mejor, bíblicamente la mejor manera de ir contra esto es la santidad que tenemos en Jesucristo. Sin embargo, estos hombres salieron avapullados por ahí. ¿Qué quiero decir? Es que estos demonios reconocen la autoridad de Jesús. ¿Por qué? Porque a Jesucristo lo ven como el juicio final. Y puede mandarlos al abismo en el momento en que Él desee. Sin embargo, vemos que ellos piden un poco más de tiempo, hasta el tiempo del juicio. Esa es la confesión que hacen estos demonios: déjanos un momento más, por favor, no nos molestes, queremos seguir un poquito más aquí en este tiempo, aunque sea, por favor, ahí a los cerditos, hasta que llegue el juicio final. Miren, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué podemos sacar de reflexión en este sentido? Y yo lo digo con mucho respeto, pero a veces hay hombres que son peores que un demonio. Porque debido a la caída de Adán, los hombres se han hecho como demonios o peores que los demonios. Y obviamente los hombres en su condición no redimida reflejan más este reino. Y en cierto sentido, como les digo, los hombres son peores que los demonios. Hay hombres que
y esto me he encontrado mucho con mucha gente. Hay hombres que pueden conocer la verdad acerca de Jesús, reconocer al Señor Jesucristo con sus labios, y aún pueden reconocer que hay un juicio venidero, un juicio futuro. Sí, yo conozco en el Señor, yo sé quién es Jesucristo, yo sé que va a haber el tiempo final, yo sé que en el Señor Jesucristo hay salvación, pero aún así ellos dicen: oye, déjame solo un momentito más, no nos molestes, no me molestes, déjame un momentito más, quiero seguir viviendo así. Dicen muchas veces así. A ellos les gusta esa manera que tienen cómo vivir, les gusta vivir así, se deleitan en esa manera de vivir. Amados hermanos, esta conducta es peor que la de un demonio. Le digo esto, hermano, porque un demonio no tiene posibilidad de salvación. Lo único que un ángel caído tiene, lo único que un demonio tiene es juicio. Eso es todo lo que tienen los ángeles caídos, juicio final. No hay un plan de salvación para los ángeles, no lo hay. Pero cuando usted y yo vamos al libro de Hebreos capítulo 2, de hecho todo el capítulo 2 habla del plan de salvación de Dios para el hombre. Puede leer usted desde el versículo 14 al 17, habla de cómo Dios planeó la salvación para usted y para mí en virtud de la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz. Es decir, Dios hizo por nosotros lo que no hizo por los ángeles, esos ángeles caídos. Y hay gente y personas en todo lado y dicen: bueno, y entendemos que hay un Salvador que nos ha sido dado, entendemos que gracias a Jesucristo hay misericordia que ha sido extendida hacia nosotros, lo sabemos, lo entendemos, racionalmente, intelectualmente lo entendemos. Sabemos que el Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros, lo entendemos racionalmente, intelectualmente, podemos asentir eso en nosotros. Y aún así, teniendo la posibilidad de misericordia y salvación, y al costo que pagó el Señor Jesucristo por usted y por mí en la cruz, aún así le decimos al Señor Jesús: mantente lejos de mí. Aún no. Quiero disfrutar todavía, no conozco lo que es una discoteca, no sé lo que es un cigarrillo, no sé lo que es tener relaciones sexuales. No, aún no. Primero quiero vivir así. Mantente lejos de mí, Señor Jesucristo. Ahora entiende por qué usted a veces podemos ver en personas que son peores que los demonios. Déjanos vivir así, me gusta vivir así. No te metas con mi manera de vivir. Hoy es normal. ¿Qué pasa? ¿Por qué me predicas eso? Hoy es normal que los muchachitos de 12, 13, 14 años tengan relaciones sexuales. No pasa nada. Que vivan en fornicación es normal. Toda Europa lo hace. Déjanos después. Que se cansen de vivir así. De pronto pues se aseguran mejor si es que le quiere o no, y luego se separan y no pasa nada. Todos esos argumentos se dan. Déjanos solos, queremos estar lejos de Jesucristo, eso dicen. Y eso es muy triste, amados hermanos. Esto nos lleva al tercer punto, la liberación. Versículos 30 y 32, de vuelta al capítulo 8. Estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, sabemos que eran como 2000, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquellos cerdos. El Señor Jesucristo les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar, en un despeñadero, y perecieron
en las aguas. Vemos la autoridad del Señor Jesús sobre los demonios, es decir, lo que Jesucristo decida hacer con ellos, ellos saben que esa va a ser la respuesta final para ellos. Lo que Jesús dice, eso se hace y ya está. No hay manera de resistirlo. Es lo que Jesucristo decida. Los demonios acatan la orden. No puede resistir a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús libera a estos hombres. El Señor Jesucristo dice, id. Con una palabra son liberados estos hombres y con una palabra estos demonios obedecen. Amén. Por eso, ese es el power de mi Dios, de mi Señor. Entonces, al hacer esto Jesús, ¿qué es lo que Jesús está haciendo por estos endemoniados? El Señor Jesucristo está mostrando misericordia por estos hombres. Si usted ve el versículo 31, es el que más me impacta a mí, porque el Señor Jesucristo hace lo que los demonios le piden hacer. ¿Sí leyó eso? Y es aquí donde hay mucha polémica. Y muchos dicen muchas cosas. Que el Señor no muestra misericordia aquí. Porque pobrecitos los dueños de los cerdos se quedaron sin negocio. De pronto era todo lo que ellos tenían. ¿Cómo me van a hablar de misericordia? Bueno, siendo un poquito más flexibles, los animalistas, ¿verdad? Dicen, no, pues el Señor Jesucristo está contra los animales y todas esas cosas. Pero, lejos de esos argumentos burdos, yo quisiera que nosotros pensemos y recordemos que el Señor Jesucristo es el dueño de todo. Él es el dueño de todo lo que tú tienes, lo sepas o no. Él es el dueño de tu vida, Él es el dueño de tu familia, Él es el dueño de tu trabajo, Él es el dueño de tu salud, Él es el dueño de tus hijos. Él es el dueño de todo. ¿Y por qué se queda con el diezmo? ¿Y por qué se queda con la ofrenda si Él es el dueño de todo? Piensa en eso, hermano. Ese es el argumento ahí en Jonás capítulo 4. ¿Recuerda usted? Al final del capítulo 4 de Jonás, Jonás se enoja con Dios. Y le dice, oye Señor, le dice, ¿por qué salvas a todos estos miserables? ¿Por qué le reclama a Jonás? Y la respuesta de Dios es interesante. Le dice, oye, son míos, yo los creé. Todo le pertenece a Dios. Él es dueño de todo. Es decir, aquí lo que estamos viendo es su misericordia al permitir esto. Dios nos muestra justamente Dios esto en la narrativa en la que estamos viendo. Es decir, la identidad de Jesús es confirmada. Él es el Hijo de Dios, su autoridad es confirmada. ¿Por qué? Por el poder de su palabra. El Señor Jesucristo les dice, y los demonios, el mundo espiritual, acata esa orden. No pueden resistirse. Pero obviamente el Señor muestra misericordia a estos hombres, liberándoles. Y lo vemos no solamente con la enfermedad hace algunas semanas, lo vimos con la naturaleza hace algunas semanas, y hoy lo estamos viendo con los demonios. Él tiene el poder sobre el mundo espiritual, sobre el mundo demoníaco. Es decir, cuando Jesús habla, las cosas ocurren. Su autoridad es confirmada. No solamente con la enfermedad, no solamente con la naturaleza, sino también con el mundo espiritual, con los demonios. La realidad de estos hombres es confirmada. Esto no es psicológico, no es psicológico, no, de ninguna manera. Esto es espiritual. ¿Se ha dado cuenta usted que vivimos en un mundo que no quiere reconocer lo que la palabra de Dios dice acerca de lo espiritual? ¿Se ha dado cuenta usted de eso? ¿Ha podido percibir eso mientras usted evangeliza?
mientras usted conversa del Señor? ¿Ha podido usted darse cuenta de eso? Pero paradójicamente, esta gente que no quiere saber nada de lo que la palabra de Dios dice con respecto al mundo espiritual, sí creen en asuntos, por así decirlos, extraños acerca del mundo espiritual. Es decir, creen, qué sé yo, en la lectura de las manos, la lectura de las cartas. Van y le llevan al niño, a la niña, donde el brujo del barrio, el brujo del pueblo, para que le sople el huevo, el trago, yo no sé qué cosas más ahí, y vienen con sus cosas ahí puestas los pobres niños ahí. Creen más en eso, ¿verdad? En la bruja, el brujo que puede hacerle algo a tal persona. Creen más en eso que en lo que la palabra de Dios dice con respecto al mundo espiritual. Esto es interesante. Pero claro, cuando tú les quieres enseñar lo que la palabra de Dios dice con respecto al mundo espiritual, ellos no están dispuestos a escuchar. No lo hacen. Pero también podemos ver nosotros en este caso, no sé, en este último tiempo, en estas últimas épocas que estamos viviendo, también contradictoriamente hoy nuestra sociedad, todo quiere explicarlo desde el punto de vista físico. ¿Se ha dado cuenta usted? Entonces vemos cierta actitud de un jovencito hoy y decimos, bueno, no, son las hormonas. Y le vemos a un muchacho ayer y hoy día ya está vestido como mujer y decimos, bueno, es que es el ADN. Muchas veces es muy común, ¿verdad? Entra un jovencito, 14, 15 años, con una AK-45, una Browning 45, a disparar a todo el mundo ahí. Y decimos, es que son las construcciones sociales, son los sistemas sociales. Decimos ese tipo de cosas. Entonces viene el muchachito de 14, 15 años y le denuncia al papá, a la mamá por haberle puesto una disciplina en casa. Y claro, y culpan a la sociedad, a la ingeniería social. Eso se habla mucho de eso, ¿verdad? Lo que es la ingeniería social. Enseñé eso yo hace un tiempo. Incluso, hoy todo quieren explicar por la complexión física. Eso es lo último ahora. Es decir, te veo como eres físicamente y te digo quién eres. Eso es ahora así, muy normal. Y claro, con todos estos argumentos que les acabo de decir, claro, queremos justificar los asesinatos, el estrés, los homicidios, la depresión, la violencia, homosexualidad. Es decir, aquí no hay nada de espiritual. Ahora, yo no niego que hay aspectos físicos que afectan emocionalmente a las personas. Eso es muy cierto. Hay gente que solamente por ver llover se pone triste. A veces le pasa eso a mi hija. Pero eso no quiere decir que está endemoniada. Son aspectos físicos que son reales, que pueden pasar que le afectan a una persona. Lo que digo aquí es que vivimos en un mundo que quiere explicar todo por el asunto físico. Es decir, yo te veo tu físico y te digo quién eres. Eso pasa hoy día. Sin embargo, a la luz de lo que estamos viendo y leyendo acá, la realidad del comportamiento y conducta de algunas personas se puede explicar por la influencia de estos demonios. Mire, hermano, un hombre loco, ¿verdad? Un hombre loco puede pensar que tiene un demonio, eso es cierto, y no tenerlo. O puede crear una historia desquiciada y no existir esa historia. ¿Me entiende? Pero vemos nosotros aquí en estos endemoniados que el mundo espiritual es real. ¿Por qué? Porque no se puede compartir la locura con los cerdos. La respuesta de los cerdos habla de la realidad de los demonios. Se volvieron locos
y se tiraron al precipicio. Lo que Jesús hace es mostrarnos la realidad de ese mundo espiritual. Y no solo se trata de estos dos hombres o de estos 2000 cerdos que corren y caen al mar y mueren ahogados. No. Esto es más real. Amados hermanos, los demonios existen. Lo vemos en la naturaleza homicida de estos demonios. Son reales. Hacen que estos demonios se maten, enloquecen totalmente a estos cerdos. La realidad del Hijo de Dios es esa. El Señor nos muestra esto. Jesús acaba de poner a dos hombres en su juicio cabal. Lo que el hombre no pudo, Jesucristo lo hizo. Esto nos lleva al cuarto punto. Versículos 33 y 34 del Evangelio de Mateo. Dice así: y los que apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Vemos aquí que hay un reporte, ¿verdad? Hay un reporte detallado y viene precisamente de gente que no es creyente. No pueden negar lo que ocurrió, es algo real, ellos lo vieron, fueron testigos. Los dueños de los cerdos dan una descripción de todo lo que ocurrió. Y lo que vemos como respuesta a ese reporte es el rechazo de nuestro Señor Jesucristo. Dicho sea de paso, como una nota al margen, usted póngale ahí, cuando usted lee el libro de Mateo, usted va a ver que es precisamente desde este momento en que el Señor Jesucristo es rechazado en su ministerio. Desde ahí empieza el rechazo del Señor Jesucristo. Y vemos que toda una nación, todo un pueblo, toda una ciudades, aldeas, rechazan al Señor Jesucristo, toda una comunidad. ¿Qué nos muestra el Señor Jesucristo aquí? Dos características de los que son ciegos espirituales. Y déjeme decirle que aún hoy hay personas que rehúsan seguir a Jesucristo. Y estas características siguen siendo ciertas hoy en la actualidad. Es decir, lo mismo que hicieron no solamente los dueños de los cerdos, sino toda la aldea, hoy lo mismo hacen las personas. Lo mismo. Y se caracterizan por dos cosas. Es decir, que mientras se predica el Evangelio, habrá personas que rechazan a Jesucristo. ¿Cómo lo rechazan? Punto A. ¿Cómo lo rechazan? Entendemos, según la narrativa, que a las personas, hablando de aquellos que recibieron el reporte y de los dueños de los cerdos, vemos que a las personas muchas veces más les importa las posesiones y la cantidad que la vida misma de una persona. Es decir, sus cosas, sus pertenencias, antes que el beneficio, el bienestar de otra persona. ¿Sabe que si nosotros viendo esta historia, debió haber habido alegría, júbilo en los familiares de estos endemoniados, en la aldea donde vivían estos endemoniados? Debió haber habido júbilo porque ellos ya están vestidos y en su propio cabal y están a los pies de Cristo. Sin embargo, no hay nada de eso. Le dicen al Señor Jesucristo: ándate de aquí. No hay júbilo, no hay alegría. Ellos más se preocuparon por el hato de cerdos que perdieron que por las personas beneficiadas en este milagro. ¡Qué triste!
¿Qué? ¿Acaso se incomodaron? ¿Les causó temor al ver a estos hombres ya en su sano juicio? Claro. Señor Jesús, por favor. Sabemos que tú tienes ese poder, hemos visto, lo reconocemos. Pero no te metas con nuestros cerdos. ¿Qué es más importante, tus cerdos o la vida de alguien a quien tú amas y no tiene a Cristo y no ha sido liberado aún? Y esto lo vemos nosotros cada día, cada día. Remontémonos un poquito a los años 60, a los años 70. ¿Acaso la revolución sexual mejoró este mundo? ¿Acaso la legalidad del movimiento LGTBIQ, XYZ, creo que ya hay también? Todo el mundo está metido en esa basura. ¿Ha mejorado el mundo? ¿Somos nosotros más prósperos como personas al aprobar ciertas leyes dentro de la sociedad? ¿Acaso la destrucción de la familia ha hecho mejor una sociedad? Por el hecho de haber redefinido el matrimonio, ¿ha mejorado eso la familia? La respuesta es que no. Un hogar no se compone de dos hombres. Un hogar no se compone de dos mujeres. ¿Cómo es posible que un niño de 8 años tenga dos padres homosexuales? ¿Cómo es posible que una niña de 5 años tenga dos padres homosexuales o dos madres lesbianas? ¿Ha mejorado eso la calidad de vida de una persona? No. La respuesta es que no. Hay mucha violencia desenfrenada, hay mucha sexualidad sin restricción, hay falta de respeto. Hoy un hijo literalmente puede ofenderle físicamente a su padre y el padre por ley no puede hacer nada. Los abortos son gratis aquí en Europa. No hay respeto, no existen valores morales de honra y verdad. ¿Dónde están los padres hoy día? ¿Trabajando? ¿Comprándoles tabletas, teléfonos de última generación a sus hijos? ¿Dañando su cerebro, su mente con la luz azul, con el G5? ¿Dónde están las madres hoy día? Claro, están tan estresadas de su familia, de su hogar, de sus hijos, del esposo, que se reúnen 4 o 5 y se van a descansar, a quitarse el estrés, un weekend, solas. ¿Eso ha mejorado la familia? No. Amados hermanos, hoy tenemos una generación que está siendo educada por sistemas sociales con personas inconversas. Tu papá no te puede gritar, tu papá no te puede corregir, tu papá no te puede castigar. Me avisas y le denunciamos y le metemos preso. A los niñitos de 4 o 5 años están ahí en la nursery. Y claro, ya ahí en el playground, ahí en el playgroup que hacen todos los días, ¿verdad?
Ya tienen los vestiditos ahí para que si el niñito quiere ponerse un vestidito de princesa, pues se pone, no pasa nada. Y si la niñita quiere ponerse un vestidito de príncipe, pues listo, ya está, no pasa nada. Eso es basura diabólica. Demonios actuando en las entidades sociales que gobiernan las sociedades. Pero claro, menciona la moralidad bíblica. ¿Y qué te dicen? Aléjate de mí, déjame vivir en paz, yo vivo así bien como estoy. Es mi manera de amar, así dicen. No te metas con mi vida. Ese es el estilo de vivir, mi estilo de vivir. ¿Qué me importan los demás? Así dicen. Y eso lo vemos hoy, lo vimos ahí, en Mateo capítulo 8, lo vemos hoy también, lo mismo, no ha cambiado. Hay personas que les importa más sus pertenencias que el bienestar de una persona que aún no tiene a Cristo. Pero también como punto B, hay personas que les importa más sus posesiones, su estilo de vida, que su propia alma. Y eso lo vimos con estos dueños, esta gente acá, estos gadarenos, y lo vemos hoy también. Ahí Mateo capítulo 16 y versículo 26. Dice así: ¿por qué? ¿Qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Claro. Sabemos que viene un juicio, pero por favor déjame solo, vete de mi vida, no me prediques la palabra de Dios. Si nosotros meditamos en esta historia, amados hermanos, en el contexto, podemos aprender de por qué esta gente le pidió al Señor Jesucristo que se fuera. Le importaron más los cerdos. Qué triste, porque toda esa área, toda esa región de Gadara pudo haber sido salva, pero rechazaron al Salvador. Amados hermanos, aunque nuestros ojos físicos no puedan verlo, hay un mundo espiritual que es mucho más real que este mundo físico. Hay dos reinos, el de las tinieblas y de la luz. Hay una batalla espiritual todos los días. Efesios capítulo 6, versículo 12. Que dice que no tenemos guerra ni con sangre ni con carne, sino con huestes, potestades celestiales del mal. Por eso es que los que aún están en el dominio de las tinieblas, aún están siendo esclavizados por el pecado, son ciegos, sordos, son como muertos que andan entre muertos. No sienten y algunas veces muchos de ellos están endemoniados. Amados hermanos, la doctrina de los demonios es real porque la palabra de Dios nos muestra y nos indica eso. El único que nos puede liberar y sacar de este reino de las tinieblas y llevarnos a la luz de Jesucristo es nuestro Salvador y amado Señor Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz verdadera. Eso es lo que hizo Jesucristo con usted y conmigo al salvarnos por medio de la obra redentora de Jesucristo. Nos libró. Usted y yo no tenemos ningún demonio, somos libres porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Un cristiano no puede tener demonios. Y vive en santidad, por favor, mantenga esa santidad.
Él nos ha liberado de la oscuridad del reino de las tinieblas. Ha convertido nuestro corazón y nuestra mente. Él nos ha salvado. Amados hermanos, ¿de dónde viene ese deseo de servirle? ¿De dónde viene ese deseo de congregarnos, de leer la palabra, de ser testimonio, de amar a nuestra esposa tanto que podemos dar la vida por ella? ¿De dónde viene todo eso? ¿De dónde viene el hecho de poder educar a nuestros hijos en disciplina y en amonestación con el Señor? ¿De dónde viene el hecho de aborrecer el pecado y de vivir en la justicia? Todo esto viene de nuestro amado Señor Jesucristo. Él nos salva, Él nos libera del mundo de las tinieblas. Amados hermanos, que nunca nosotros estemos satisfechos por algo cultural. Nunca, por favor. Que en nuestro corazón haya satisfacción por algo verdadero, por algo real, que es Jesucristo y su palabra. Amén, hermanos, que Dios les bendiga.